Hoy vamos a ver cómo actualizar nuestro Home Assistant, pero no a una versión superior, sino que a una versión inferior. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Todos los que estamos en Home Assistant y ya llevamos un tiempo en él, sabemos que actualizar a una nueva versión de Home Assistant a veces tiene consecuencias. Por ejemplo, este mes de octubre, yo cuando he actualizado, me ha dejado de funcionar la integración de Alexa Devices. Bueno, sé que a mí y a mucha gente, porque ya he estado viendo foros, y hay mucha gente que se queja que le ha dejado de funcionar. Si a ti también te ha dejado de funcionar, déjamelo abajo en comentarios, así sabremos que no estamos solos. El caso es que, bueno, he esperado unos días a ver si sacaban una actualización que lo reparara, pero estamos a día 16 y no ha salido la actualización que repare el Alexa Devices. Después yo he querido restaurar una copia de seguridad de septiembre y error mío que guardo copias de seguridad solo 10 días. Después no tengo ninguna copia de seguridad del mes de septiembre. Así habría sido bastante fácil de, digamos, regresar a septiembre, pero no está todo perdido. Hay una opción donde podemos instalar un Home Assistant a una versión anterior. Teóricamente podemos instalar cualquier versión de Home Assistant con este método, pero no se recomienda retroceder más de 2 meses, digamos. Si estamos en octubre, regresar a la de septiembre sigue siendo seguro y regresar a la de agosto también sigue siendo seguro. Más atrás de aquí ya se pueden empezar a romper cosas. Y bueno, si quieres instalar una versión del año 2020, la instalarás, pero puedes estar seguro que se te romperá todo, ¿vale? O sea, puedes instalar cualquier versión de Home Assistant, pero no se recomienda hacer más de 2 meses atrás. Después, bueno, yo para intentar solucionar esto, que supongo que se solucionará, voy a retroceder un mes, una actualización. Así que venga, vamos a ver cómo hacerlo. Vale, aquí estoy en mi Home Assistant, aquí estamos viendo, estamos a día 16 del mes. Vamos a ir a configuración, integraciones, y aquí vemos que Alexa Devices no me funciona. También si vamos a configuración, bajo aquí, acerca de, aquí tengo el Core 2025.10.2. Vamos a retroceder a la 2025.9.4. Para ello tengo que ir a supervisor y voy a entrar a terminal AND SSH. Si tú no tienes la terminal SSH en tu Home Assistant, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un vídeo que ya tiene bastante tiempo, pero yo creo que sigue siendo completamente válido para instalar este complemento. Seguimos. Si ya lo tenemos iniciado, vamos a abrir la interfaz web. Bien, aquí tenemos la pantalla del terminal de Home Assistant, pero antes de teclear cualquier código, antes de hacer nada, decir que es imprescindible tener una copia de seguridad al día. No me hagas este paso sin tener una copia de seguridad, porque si algo llega a fallar, que puedas restaurar tu Home Assistant. Ahora sí, ya vamos a ver qué tenemos que escribir. Y aquí tenemos el terminal y vamos a escribir el siguiente comando, todo en minúscula, HA de Home Assistant, espacio, core, espacio, update, espacio, 2 guiones, 2 símbolos de restar, versión, espacio, y aquí le ponemos la versión que queremos instalar, 2025.9.4, y le voy a dar a Enter, y empieza procesando. Aquí se va a tardar un ratito. Aquí esto lo único que va a hacer es la versión de Home Assistant, la va a retroceder a la versión que hayamos puesto. No va a modificar nada más, no va a modificar integraciones, no va a modificar automatizaciones, no va a modificar nada más que la versión de Home Assistant. Aún así, no lo he dicho antes, pero es imprescindible que antes de empezar a hacer esto
tengamos una copia de seguridad al día, porque si algo falla, pues que podamos restaurar nuestro Home Assistant. Vale, pues ya ha terminado, vemos que aquí pone conexión perdida reconectando. Vale, pues ya ha terminado, vemos que ya pone reconectando, aquí aún pone procesando, pero bueno, ahora vamos a ver exactamente. También aquí sigue poniendo 10.2, pero esto ahora vamos a verificar realmente qué versión tenemos. Tenemos que esperar que acabe de reiniciar. Bien, como Assistant ya se ha iniciado, vamos a verificar qué versión tengo ahora mismo. Voy a configuración. Vamos acerca de... Como vemos, ahora tengo el core 2025.9.4. O sea, me ha hecho bien el downgrade del 2.10 al 2.9. Ya lo que voy a hacer es ir a configuración, voy a ir a integraciones y como podemos ver la Alexa Devices ya vuelve a funcionar. Ya no me da el error que me daba, y es que el error apareció al instalar la versión de octubre, la 2025.10. Bueno, pues ya hemos visto cómo actualizar a una versión anterior. Yo en este caso lo he hecho por un problema con la integración de Alexa Devices, pero lo podemos hacer por cualquier problema que tengamos. Siempre que necesitemos retroceder una versión y no tengamos copia de seguridad, pues este es un método que nos puede funcionar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.